Muy buenas tardes. Vamos a entrar con un poco de meditación, ¿sí? Bienvenidas, bienvenidos a todos los que están allá online también. Le vamos a dar la bienvenida a un amigo de la casa, un amigo de Global Sea, ¿sí? Se llama Antoni París, como dice él. Licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, máster en Comunicación Científica y Médica por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, diplomado en Homeopatía, escritor, divulgador, formador y terapeuta, impulsor del proyecto de formación y comunicación Conocimiento Transformador, Ciencia y Expansión de la Conciencia, y su página web es www.antoniparis.net. Antoni, un gusto estar contigo. Te damos la palabra. Gracias, Hernán, por tu presentación. ¿Se me ve bien? ¿Se me oye bien? Sí, sí. Un poquito el Buenos días, tardes ya en España, a todos los asistentes al Congreso. Realmente me encantaría poder compartir con ustedes de forma presencial las jornadas, ya que esto significaría volver a estar otra vez en Argentina, como tuve el placer hace unos meses. Y también por conocer en persona al resto de ponentes. Me encantó, por ejemplo, esta última mesa sobre el cuidado de los vínculos y a última hora incluso he añadido alguna reflexión a lo que les quería exponer. En primer lugar, agradezco al doctor Alessandria y a su equipo la oportunidad que me brindan de participar un año más en las jornadas saludables, esta vez con un enfoque todavía más internacional. Y además compartiendo espacio con el doctor Manuel Sanz, quien les garantizo que no les dejará indiferentes con su intervención. La mía la enfocaré desde una visión científica, abierta necesariamente a la expansión de la consciencia y no solo al servicio de la razón. Si la ciencia no tiene esta actitud, a mi parecer, deja de ser ciencia. Y precisamente la divulgación científica que me gusta hacer es precisamente con esta orientación. Decía Einstein que la mente es como un paracaídas que solo funciona si se abre, lo cual además permite disfrutar también mucho de las maravillas del extraordinario universo que nos rodea. Bien, meditación y trascendencia, el título de la mesa. Hasta hace unos años, estas palabras evocaban imágenes de paisajes naturales idílicos, lejanos, y posturas de yoga solo al alcance de gente iniciada, pero que en los últimos tiempos, afortunadamente, han tomado otro cariz al irse abriendo a todo aquel interesado en ellas. Y también, al atraer la curiosidad científica de aquellos que no se cierran a investigar que no se cierran a investigar la realidad desde otros paradigmas. Disculpadme. Todas las herramientas son útiles y, por supuesto, también la ciencia que se abre a explorar sin prejuicios. E insisto en esta palabra, sin prejuicios. Que la meditación, el yoga y las prácticas de plena atención como el mindfulness son una fuente de bienestar, tanto para el cuerpo físico como el psicoemocional, yo creo que ya no cabe lugar a dudas. Existen suficientes pruebas empíricas y científicas que así lo demuestran. Y recalco el concepto empírico, como hace un momento ahora hablaba con el doctor Sanz, porque es la base de la investigación científica, es decir, el conocimiento adquirido a través de la experimentación y la observación, al margen de que en un primer momento se puedan alcanzar o no evidencias estadísticamente significativas, como se suele decir. Por ello, a mi parecer, comienza a ser innecesario seguir invirtiendo esfuerzos en demostrar lo que es un hecho, en muchos casos para intentar convencer a quienes se resisten en reconocer todavía el valor terapéutico de este tipo de prácticas a múltiples niveles del ser humano. Por algo será que existe ya una neurociencia de la meditación. Como ejemplo, si vamos a una de las bases de datos de estudios científicos más populares en el mundo, que se llama PubMed, de publicaciones médicas, PubMed, creada por la National Center for Biotechnology Information de los Estados Unidos, y ponemos la palabra meditación, invito a que lo hagan,
y la relación con el estrés, la ansiedad, la presión arterial u otros desequilibrios del organismo, verán que aparecen de inmediato miles de entradas, no 10 o 20 o 30, sino miles. Más todavía si lo relacionamos con los cambios positivos que favorece en la estructura cerebral o el sistema inmunológico. Con lo cual nos está diciendo el interés que está despertando también esta cuestión a nivel científico. Es cierto que en muchos casos se dice que no se han encontrado pruebas suficientes sobre la relación causa-efecto, en gran medida porque todo desequilibrio está sujeto a muchas variables que suelen afectar solo al individuo en cuestión y que no se pueden extrapolar al resto de la población. Pero en todo caso, como decía hace un momento, la existencia de estos miles de estudios ponen en evidencia el interés que despierta la cuestión en el campo de la ciencia. Por lo tanto, al margen de que siempre sea fundamental recopilar nuevas evidencias sobre los beneficios que este tipo de prácticas aportan, yo creo que hay que dar por supuestas ya ciertas premisas y llevar la investigación hacia cotas más atrevidas. Es ahí donde la curiosidad inherente al espíritu científico, de la que les hablaba hace un momento, pues se transforma en un elemento todavía más importante. Siempre con rigor y pensamiento crítico, pero también sin apriorismos y sin llegar a conclusiones antes incluso de haber formulado la hipótesis. En este sentido, recurriendo otra vez a Einstein, él dijo, no tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso, lo que significa dejarse llevar por la intuición, la creatividad y la imaginación, además de la razón a la hora de observar el mundo que nos rodea. Hay que tener en cuenta, además, que los grandes eurekas, los grandes descubrimientos, se suelen haber producido en estados, digamos, alterados de conciencia, como han sido los sueños. Es decir, la razón es fundamental para profundizar en el conocimiento lógico de ciertos fenómenos, pero luego seguramente la intuición, la imaginación es más que necesaria para llegar a las conclusiones finales, ¿no? Y también dijo Einstein, por cierto, que es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación reglada, ya que la lógica y la razón se han impuesto casi como las únicas vías para aproximarnos al conocimiento de la realidad, cuando resulta que la evolución nos ha dado dos hemisferios del mismo tamaño que funcionan infinitamente mejor cuando están en procesos de sinergia que cuando están funcionando de forma antagónica. Y volviendo a esas cotas de seguridad, de curiosidad, perdón, más atrevidas, como decía, pues en el caso de la meditación pasan, a mi parecer, por reconocer su potencial también como herramienta de aproximación a eso que llamamos consciencia con S, y que tanto nos cuesta todavía de definir y separar de otros conceptos como cerebro, mente y, sobre todo, pues ego. Porque la práctica regular de la meditación, que en muchos casos se realiza para controlar estados de ansiedad o para reducir los niveles de presión arterial, acaba inevitablemente muchas veces llevándonos a abrir puertas también hacia nuestro ser interior y a estados de autoobservación que nos empujan incluso a replantearnos en muchas ocasiones incluso nuestro modo de vida. Para mí ese es el primer estadio de aproximación a la verdadera consciencia. Ahí es cierto, pues, que la meditación se vuelve sumamente incómoda porque despierta esa necesidad profunda y ancestral de trascender que todos los humanos parecemos llevar inscrita en nuestra alma, alguien incluso diría en nuestros genes, y que eso naturalmente inquieta al ego, que le gusta habitualmente ciertas zonas de confort intelectual, ¿no? Pero a la vez ese despertar pues, suele llevar en muchos casos a comprender que la ansiedad o que la hipertensión o que cualquier otro estado alterado, digamos así, físico o psicoemocional, pues son en gran medida el síntoma de un malestar más profundo que no comienza en la genética o en la fisiología, sino que se canaliza a través de ellas, que es una cosa muy distinta. El punto cero no es la genética o la fisiología, sino que el punto cero seguramente es alguna conexión ancestral que tenemos con esa particularidad de viajar a otros niveles de consciencia. Dicho esto, entonces, ¿qué sería la trascendencia entonces?
Pues resumiéndolo mucho, se me ocurre decir que sería pues, ir más allá de lo aparente, de las creencias, de la percepción subjetiva de la realidad. Bueno, y dicho esto, ¿con qué fin, no? Pues seguramente con el de alcanzar conocimientos más amplios, libres y enriquecedores sobre uno mismo y sobre el mundo que nos rodea. Dicho de otro modo, una manera de anclarnos a la vida desde nuestra propia esencia. Me gusta muchas veces nombrar lo que dice el psiquiatra Claudio Naranjo, de que vivimos en tiempos de imperio de la razón, ¿no? Más todavía, y ahora lo hablábamos antes con el doctor Sanz, en Europa. Por lo que quizás la trascendencia es más que nunca la vía para viajar a esos niveles de conciencia desde donde explorar nuestro verdadero ser interior, por decirlo de algún modo. La trascendencia individual, en todo caso, tampoco sería el final del camino, sino un paso para alcanzar otros niveles de evolución. Siempre se suele nombrar la física cuántica para justificar ciertas cuestiones, pero es que es una muy buena justificación, ¿eh? La aparición de la física cuántica y el cambio en la forma de ver el mundo que introdujo, además de los progresos en neurociencia más actuales, pues ponen de manifiesto que subyace una realidad más profunda a la aparente, a la que percibimos. Una conciencia de unidad, se suele decir. Por ello, trascender nos lleva a ponernos en contacto con la conciencia individual para, a su vez, llegar a una conciencia global que nos uniría a todos y a todos, ¿no? A todo y a todos. Y pónganle el nombre que quieran en este caso. Ahora está más de moda utilizar el término sánscrito de Akasha, pero hay muchos otros y las filosofías orientales tienen una variedad de muchos sinónimos para este concepto. En todo caso, meditamos para trascender, y trascender para viajar del yo a la unidad, para comprender el sentido del yo, para conectar con el propósito de vida individual y yendo un poquito más allá, pues para ponerlo al servicio de un propósito mayor, el del todo. Como decían en la mesa anterior, me ha gustado mucho escuchar las intervenciones que han realizado, hablaban de cuidar nuestros vínculos humanos, ¿no? Eso también es elevar el nivel de conciencia, eso también es trascender y trascender del yo a esa unidad, en este caso de humanidad. Para mí es la concatenación, es la mejor concatenación de ideas, ¿no? Esa es la verdadera trascendencia. Es evidente también que no resulta algo fácil de investigar en el laboratorio, ¿no? ¿Cómo podemos entender con nuestra mente y tecnología limitadas pues algo tan grande? La respuesta sería entonces pues con dificultades. Si lo enfocamos desde la perspectiva de la biología, en la que observa la vida como el resultado de la cooperación y no de la competencia, la utilización del darwinismo más dogmático por parte de la economía liberal ha hecho mucho daño en este sentido y sería naturalmente la cooperación la base de la biología. Pues utilizando este ejemplo, esta idea se puede poner como ejemplo un ecosistema cualquiera, desde un bosque hasta la tierra en su conjunto. Cada ecosistema no deja de ser un conjunto de elementos que cooperan para un bien mayor, para la supervivencia. Ya se dice que la suma de las partes es mucho más que el todo, ¿no? Un ecosistema que forma a su vez parte de un ecosistema mayor que se van enriqueciendo y mejorando los unos a los otros. Incluso la materia inerte forma parte de cualquier ecosistema. Me gusta ese ejemplo, ¿no? Porque la conciencia individual, como se empieza a observar en distintos campos de la ciencia, pues operaría de una forma parecida con el resto de conciencia y en favor de un bien mayor para la humanidad. El reto, pues, sería crear, digamos así, un ecosistema humano de trascendencia colectiva que estuviera en armonía y coherencia, por supuesto, con el sistema planetario que nos acoge. Para que eso ocurra, es evidente que hace falta romper con muchas estructuras institucionales y académicas que resisten al cambio,
Aunque también es verdad que son solo el reflejo de los miedos y resistencias de la sociedad y de los individuos que la formamos parte, ¿no? En la medida que que nos atrevamos a cambiar cada uno de paradigma individual, pues seguramente también acabaremos contribuyendo a cambiar el colectivo y desaparecerá la rigidez de esas estructuras que gobiernan el conocimiento y la ciencia y que nos dicen lo que es digno o no de estudiar y de aprender. Ahora bien, volviendo a la base de datos PubMed que mencionaba hace un momento, veremos que también existen más de 1.700 entradas de estudios sobre autotrascendencia. Es decir, a pesar de estas rigideces y resistencias, algo se está moviendo a nivel colectivo humano e incluso está despertando la curiosidad científica, ¿no? Desde esa necesidad de encontrar el equilibrio entre hemisferios cerebrales. Por lo cual, estamos ya trascendiendo más como humanidad de lo que nos pudiera parecer si solo nos enfocamos en lo que vemos a lo mejor cada día en los noticiarios. Y ya les digo que yo he dejado de ver muchos noticiarios porque creo que nos alejan de cierta visión trascendente de la humanidad, ¿no? Y estas jornadas y todo lo que estamos hablando desde enfoques distintos pero complementarios, pues son un buen reflejo de cómo se están moviendo las conciencias individuales en este momento de la historia, buscando algo que ya intuimos, a pesar de no saber todavía cómo materializarlo a una escala global. Sin embargo, también les digo que para avanzar en este camino de trascendencia, ya sea meditando o mediante cualquier otra técnica o método, habría que ir abandonando las creencias limitantes que recibimos continuamente sobre nuestro poder y potencial de transformación, porque la respuesta no va a venir de fuera. Se trata de investigar en nosotros mismos, desde esa curiosidad que les decía científica, esa curiosidad casi infantil, ¿no? Del niño que explora sin prejuicio de ningún tipo, ¿no? Y desde esa curiosidad para explorarnos, para conocernos mejor y poner luz a nuestro propósito de vida. Es verdad que el apego al yo pues no lo pone demasiado fácil, ¿eh? Y ese imperio de la razón lleva el ego a los altares y cuesta mucho bajar ciertos dioses de los altares para volverlos humanos. Por lo tanto, para mí es fundamental en este proceso de meditación, trascendencia y viaje hacia esos niveles de conciencia individual y colectiva más avanzados, pues que seamos nosotros mismos objeto de estudio, ¿no? Nos observemos a nosotros para nuestro bien y para un bien mayor colectivo, como les decía. Para mí eso es al fin y al cabo, lo que se consigue con el meditar y el trascender. Y aprovechando también el lema de las jornadas, pues todo esto nos tiene que llevar a celebrar la vida, a celebrar la vida y a crear esos vínculos humanos necesarios y fundamentales para que realmente sea posible que esa meditación y trascendencia nos lleve a alguna parte que sea realmente importante para nosotros y que nos ponga en comunión con ese Dios interior que no está fuera, sino que realmente la única vía que tenemos para encontrarlo es viajar hacia adentro. Les agradezco mucho este rato y ha sido un placer y les invito ahora a escuchar al doctor Manuel Sanz, como les decía hace un momento. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Antoni, perdón, siempre mencionó. Vamos a darle la palabra al doctor en Medicina y Cirugía, doctor Manuel Sanz Segarra, corríjanme si lo digo bien, de la Universidad de Barcelona, ex jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Bellvitge, algo así, profesor de cirugía e investigador, miembro de distintas sociedades nacionales e internacionales de cirugía, investigador de la conciencia y de las experiencias cercanas a la muerte desde una visión científica abierta a nuevos paradigmas. Doctor Manuel, un gusto que esté acá con nosotros, lo escuchamos. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer
al organizador de este congreso, al señor Hernán, y también al señor Antonio, la amable invitación que me han hecho. Bien, yo soy, como usted ha dicho muy bien, médico, doctor en medicina y cirugía, y en mi formación como médico, pues está fundamentada totalmente en el método científico. Y no solo yo personalmente me estructuré mi formación en el método científico cartesiano-newtoniano, sino que como profesor de cirugía en la Universidad de Barcelona, pues también a mis alumnos, tanto los de pregrado como los de posgrado residentes, pues también les ayudo en su formación médica y quirúrgica, fundamentado en el método científico. Bien, el método científico, pues nosotros siempre que tenemos cualquier problema, ya sea biológico o anímico, pues intentamos contestarnos siempre dos preguntas. ¿Cuál es la causa, la etiopatogenia? ¿Y cuál es el mecanismo íntimo, la fisiopatología? Bien, yo he tenido la ocasión, pues en mis prácticas como jefe de urgencias, haciendo guardias en cirugía y también en quirófano operando, pues de contactar con un fenómeno que me llamó realmente la atención, que son las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, son una serie de vivencias que presentan los pacientes que diagnosticamos de muerte clínica por diversas causas. En mi caso, como cirujano, pues son traumatismos intensos, son hemorragias, incluso peroperatorias durante el curso de una esofaectomía, extirpando un cáncer de esófago torácico. Este diagnóstico de muerte clínica consiste en un paro cardíaco, paro respiratorio sin reflejos y sin actividad mental. Lógicamente, es obligado de inmediato practicar las medidas de reanimación cardiorrespiratoria, masaje cardíaco, pues externo, o en el caso quirúrgico fue interno, directamente sobre el corazón, punción intracardíaca con adrenalina para estimular la contractilidad cardíaca y la aplicación del desfibrilador y una serie de fármacos asociados para estimular. Bien, si tenemos la suerte de recuperar a estos pacientes después de unos minutos, yo vi que unos pacientes que recuperaba presentaban una serie de vivencias y experiencias que me llamaron francamente la atención. Las experiencias cercanas a la muerte. Yo entonces yo vi que con el método científico, pues fundamentándome en los criterios de René Descartes y de Isaac Newton, con aquella famosa frase tan conocida, pienso, luego existo. Entonces, el método científico nos dice que la muerte física, pues, aplicando la segunda ley de la termodinámica, que todo tiene tendencia a la entropía, al desorden, pues la muerte física supone una desestructuración y muerte de las neuronas, dejo de pensar, dejo de existir. Entonces, por mi método formativo y el que yo realmente pues defiendo y enseño a mis alumnos, un enfermo que esté clínicamente muerto, ¿cómo puede ser que tenga una serie de vivencias anímicas que no tienen ninguna justificación? Yo, con mi experiencia y con mi formación, no tenía explicación. Contacté entonces con compañeros expertos en neurociencias, neurólogos de mi hospital, con psiquiatras y psicólogos, y les comenté el caso. Ellos inmediatamente me confirmaron, convencidísimos, que estos fenómenos, alucinaciones a consecuencia de la falta de irrigación cerebral. Bueno, entonces les dije, que desde el punto de vista clínico yo conocía las alucinaciones, sobre todo las que se producen, ya lo saben, los más frecuentes en los brotes psicóticos, en el enfermo esquizofrénico, tiene una clínica totalmente distinta. Es decir, la clínica de la experiencia cercana a la muerte no tiene absolutamente nada que ver con la clínica de una alucinación típica. Y en segundo lugar, yo les dije, tenemos una serie de pruebas científicas objetivas que realmente nos demuestran que aquí hay algo más que no nos explica el método científico y que puede justificar la etiopatogenia y fisiopatología de estas experiencias cercanas a la muerte. Y ellos me dijeron, ¿cuál? Digo, una muy sencilla, por ejemplo, practicando una resonancia magnética funcional a un paciente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y solicitando que exponga con toda clase de detalles su experiencia cercana a la muerte mientras se le practica la resonancia magnética funcional, observamos en primer lugar que se activa el lóbulo temporal. El lóbulo occipital, la zona prefrontal.
Ellos me dijeron, esto es que lo que está contando tiene una estructuración lógica. Digo, es cierto, son totalmente lógicas las ECMs. Cuando comentaban en su experiencia cercana a la muerte algún fenómeno con un gran componente afectivo, se activaban los lóbulos temporales. Los neurólogos y expertos en neurociencias me dijeron, es lógico, aquí es donde se produce. Y entonces les dije, lo curioso es que cuando me comentaban una imagen que les había condicionado un impacto anímico importante durante su ECM, algunos pacientes hacía 20 años que habían tenido la ECM, se activaba el lóbulo occipital. Ellos me dijeron, es verdad, esto digo aquí, hay unas imágenes que lo demuestran. Dice, es que esto te confirma que el paciente no miente. El paciente realmente vio este objeto. Digo, ¿por qué se produce esto así? Cuando vemos un objeto, una imagen, que nos condiciona un impacto anímico importante, ya saben que se interpretan las imágenes en la parte posterior del cerebro, en el lóbulo occipital. Si la imagen tiene una carga emocional o afectiva importante, condiciona memoria a nivel, sobre todo, intervienen las neuronas espejo. Dice, si este enfermo tuvo una imagen durante la ECM hace años, que le condicionó un impacto importante, condicionó memoria en sus neuronas espejo. Y ahora que lo está manifestando, que lo está comentando, hay una interferencia entre lo que está comentando y la memoria anterior. Por esto se activa el lóbulo occipital. Entonces les dije, ¿esto exactamente qué quiere decir? Que el paciente no miente. Es decir, que realmente tuvo una experiencia cercana a la muerte. Piensen que cuando tuvo la experiencia, yo tenía su cuerpo sobre una camilla con el enfermo muerto practicando masaje cardíaco, punción intracardíaca con adrenalina para activar su actividad cardíaca, aplicando desfibrilador y una serie de fármacos. Entonces hay una incongruencia. Yo salí convencido que el método científico no nos comentaba realmente o no nos podía explicar realmente la realidad de este fenómeno. Y les puedo asegurar que tanto psiquiatras como psicólogos salieron de allí también con enormes dudas. Entonces consulté con otro colectivo científico, son los expertos en física teórica. Y entonces yo les comenté las experiencias cercanas a la muerte y ellos me dijeron que no tenían ni idea, pero me dijeron, yo les solicité que me comentaran los principios fundamentales de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica ya sabe que nos demuestra que todo es energía. El elemento estructural básico no es la materia, sino que es energía. Todo es energía. Y la energía ni se crea ni se destruye. Y la energía está en continuo estado vibratorio y se propaga en ondas electromagnéticas de frecuencias variables. Y yo les dije, comentarme los principios fundamentales de la mecánica cuántica que los aplicaré desde el punto de vista antropológico sobre el ser humano, a ver si me puede aclarar alguno de los aspectos de las experiencias cercanas a la muerte, cosa que no ha hecho el método científico. Entonces me dijeron lo primero, yo les dije, el cuerpo, ¿qué es el cuerpo según la mecánica cuántica? Dice, es energía de baja frecuencia, energía colapsada tridimensionalmente. Y entonces ellos añadieron los físicos teóricos. Y aparte de esto, desde el punto de vista cuántico, todo objeto sólido está vacío. Digo, esto es difícil de entender. Dice, sí. Dice, por ejemplo, tu cuerpo está formado por millones de átomos. Coge un átomo. Imagínate que un átomo de tu hígado tuviera el tamaño de una pelota de ping-pong o de golf. ¿Sabes dónde están los electrones que giran en sus órbitas alrededor del núcleo? A una distancia que la puedes colocar más lejana de la última. Recording in progress. De la última hilera del público, incluso más lejos. Hay enormes espacios entre las partículas subatómicas. Y él mismo me dijo, y esto te explica uno de los fenómenos que cuentan tus enfermos en la ECM. Dice, tú me has dicho que tus enfermos, por ejemplo, uno de ellos intentó tocarte durante la ECM a ti y pasó a través de tu cuerpo, o pasan con toda facilidad a través de estructuras sólidas. Dice, es perfectamente explicable desde el punto de vista cuántico que unas energías sutiles de alta frecuencia puedan pasar fácilmente a través de los espacios de las partículas subatómicas. Este fenómeno se conoce como el fenómeno del túnel, la tunelización cuántica. Otro aspecto que me dijeron, que es la conciencia, los pensamientos, los recuerdos. Dice, esto es muy fácil desde el punto de vista cuántico. Es energía sutil de alta frecuencia.
La energía siempre es información. Un pensamiento es energía, es información. Son ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Y finalmente, yo le dije, hay otro fenómeno que me gustaría si me lo podéis explicar. ¿Cómo puede ser que un enfermo que yo tengo muerto sobre una camilla me cuente con toda clase de detalles exactamente lo que está ocurriendo a distancia? He tenido enfermos que yo, en el momento que los estaba reanimando, me contaron exactamente qué pasaba en todo el servicio de urgencias de mi hospital, que es enorme, es muy grande. Incluso hay casos en la biografía que pueden contar lo que está ocurriendo a distancias enormes, incluso en las antípodas. Es decir, que hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Los físicos teóricos me comentaron, dice, esto es un fenómeno clarísimo en mecánica cuántica que denominamos entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno que es descrito, lo estudiaron Rosen, Einstein, Von Bell, todos premios Nobel, cogieron un grupo de electrones, los dividieron, o fotones relacionados, en dos partes, uno se quedó en un laboratorio y otro se lo colocaron a distancia, al otro lado del Thames, del Támesis. Entonces cambiaron una propiedad cuántica, concretamente, por ejemplo, el spin. El spin es un eje de rotación que tiene toda partícula subatómica en los electrones o fotones del laboratorio y comprobaron que en el mismísimo momento se producía el mismo cambio en los electrones que estaban a la distancia que ustedes quisieran. Ellos justificaron esto porque quiere decir que hay una transferencia de información, de energía electromagnética sutil de altísima frecuencia. Toda energía sutil es información que inmediatamente pasa de los electrones del laboratorio a los electrones que están a distancia. Dice, y esto te explica exactamente lo que te cuentan tus enfermos, que estando muertos su cuerpo clínicamente en el servicio de urgencias te cuentan lo que ocurre a distancia. Hay esta transferencia y esto justifica que aparte de nuestro cuerpo con una conciencia local o neuronal que desaparece en el enfermo clínicamente muerto, existe otro tipo de energía sutil que tiene continuidad fuera del cerebro, que es información y que es capaz de trasladarse de inmediato, pues, y te proporciona esta información a través de esta energía que es independiente del espacio y del tiempo. O sea que desde el punto de vista antropológico me explican perfectamente lo que es el cuerpo, lo que es la mente con sus funciones y que después existe algo, una energía sutil que no podemos detectar, pero que es una realidad. Esta energía sutil, que es nuestra auténtica identidad, es la que nos hace únicos y exclusivos, es la que tiene la capacidad de colapsar la energía en materia, esto se llama colapsar la energía, es nuestra auténtica identidad. ¿Qué propiedades tiene esta conciencia no local? Que yo también me gusta llamarla supraconciencia, porque está por encima de la conciencia neuronal o local, o también la podemos llamar espíritu, como ustedes quieran. Pues las propiedades es que esta conciencia es holística respecto a la energía primera, a la conciencia cuántica universal, a la conciencia primera, al diseñador inteligente, es decir, al principio de todas las religiones. Hay una energía primera, cuántica universal. Nuestra conciencia no local, esta conciencia que no podemos nosotros detectar porque es sutil, tiene sus propiedades, es holística. Es un concepto que deriva del término matemático fractal, descrito por Wendelwolf. Pues es holística, quiere decir que tiene las propiedades. El holograma total, la energía primera, tiene una serie de propiedades. Entonces, las partes que forman este holograma total, esta energía primera, tienen las mismas propiedades que la energía primera. ¿Y cuáles son? La omnipresencia. Esta conciencia no local es eterna, es omnipresente, es omnisciente, lo sabe todo. Recuerden la intuición, que nos dice siempre la verdad sin razonar, sin que intervenga nuestra conciencia local y nos dice siempre la verdad. Y es omnipotente, lo puede todo.
Esta es nuestra auténtica realidad. Entonces, si nuestra auténtica realidad es nuestra conciencia no local, ¿qué dinámica tiene esta conciencia? Esta conciencia se mueve fundamentalmente, es intuitiva, es creativa, tiene capacidad de crear. Las obras de arte son propias de la actividad de nuestra conciencia no local. Y su dinámica se fundamenta siempre en los arquetipos, ya descritos por Platón, Kant y Jung. Los arquetipos son unas leyes fundamentales que rigen el pensamiento de toda la humanidad y que nos indican si nuestros actos son éticos o no lo son. Entonces, ¿qué dinámica condiciona nuestra conciencia no local? Una dinámica positiva en la que impera la empatía, el altruismo, la bondad, la justicia y sobre todo el amor. Es lo que sienten los pacientes en su descripción durante las experiencias cercanas a la muerte. Sobre todo esta sensación de amor que adquiere unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Bien, si esta es nuestra realidad existencial, ¿cómo es que nuestra dinámica vital está tan dominada por, ya lo saben ustedes, la competitividad excesiva, los celos, el odio, la agresividad, la violencia, la guerra, como decía Gandhi? Esta violencia es el límite de la incompetencia. ¿Qué es lo que ocurre? Es que estamos dominados por yo le llamo el no yo, por nuestro ego, nuestra falsa identidad. Es nuestra identidad condicionada por nuestra conciencia no local. Tiene un origen externo inmaterial. Depende de la opinión de los demás. Y lo que persigue es el éxito, la fama, el dominio, el poder, la riqueza material. Este es el que impera. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros, que esta es la finalidad de nuestra vida? Esto lo decía Teilhard de Chardin, jesuita, filósofo, que por sus ideas avanzadas casi lo destierran y lo excomulgaron, no dejaron publicar sus obras hasta después de su muerte. Él decía que nuestra vida es un camino que empieza en el punto alfa, es una evolución que empieza en el punto alfa, lleno de impurezas, y a lo largo de la vida nuestros obstáculos que encontramos son pruebas para ir eliminando impurezas, hasta que llegamos al punto omega, que es el punto donde hemos eliminado las impurezas, el punto de la santidad, la iluminación, la budeidad en filosofía oriental. Esta es la realidad de nuestra existencia, conseguir esta santidad. Entonces, si realmente nuestra existencia lo importante es nuestra conciencia no local con estas pruebas objetivas, científicas, que nos explican la realidad de su existencia, piensen que yo como científico me muevo en un entorno que tengo un colectivo, científicos materialistas, filósofos occidentales, teólogos cristianos, que estos cuestan mucho convencerlos, hacerles cambiar, y si nos compruebas objetivas, como les estaba comentando, difícilmente yo los puedo convencer. Entonces, si nuestra realidad existencial es nuestra conciencia no local, la que determina realmente una dinámica presidida por los arquetipos, la que realmente tiene que salvar nuestro planeta y nuestra civilización, nunca lo hará Leo. Nunca. Solo se puede cambiar la dinámica de nuestra civilización en el momento que hay una masa crítica suficiente en la que impere el dominio de nuestra conciencia no local. ¿Cómo podemos nosotros condicionar que aparezca nuestra conciencia no local? El ego tiene armas potentísimas para camuflar, tapar nuestra conciencia no local. La ignorancia, el egoísmo, la afección por lo material, el miedo. Cualquier miedo, en el fondo, es miedo a la muerte. Son las armas del ego para camuflar nuestra conciencia. Pero tenemos posibilidades de que nuestra conciencia es lo que hemos de luchar. No local, nuestro espíritu, nuestra supraconciencia aflore. ¿Cuáles? Primero, lo hemos visto objetivamente con las experiencias cercanas a la muerte. Esta es una forma de aflorar la conciencia no local de forma inconsciente, porque el enfermo no tiene conciencia local o neuronal. Otra forma, la meditación. Fundamental la meditación. La meditación es una técnica que lo que pretende es eliminar todo el continuo impacto externo e interno, mentales,
de estímulos que nos distraen continuamente y nos trasladan a un ámbito material. Saben que el ego se mueve en el pasado y en el futuro. Es enemigo del presente, que es precisamente el tiempo en el que se mueve la conciencia no local. Hemos de controlar este ego y la meditación nos lo consigue. Es una técnica, hay muchas técnicas, pero lo que consigue es eliminar estos inputs y situarnos en un solo pensamiento. Y lo importante es que este pensamiento al final sea esta energía primera, este principio de todas las religiones. Esto también se puede conseguir con una oración en cristianismo, con la oración devota, que es dedicar y centrar nuestro pensamiento en uno solo, en este caso concreto, en la divinidad, en la energía cuántica universal, la energía primera. O sea que la meditación para mí es fundamental. Como hablaba mi amigo Antonio, no solo es fundamental para despertar nuestra conciencia no local, sino que es tremendamente beneficioso. Les puedo asegurar que tenemos pruebas en resonancia magnética funcional que la meditación continuada y bien hecha provoca cambios morfológicos detectables en la resonancia magnética funcional y mejora de una manera espectacular el manejo de las emociones, la capacidad de aprendizaje, la memoria, evita el insomnio y desde el punto de vista biológico mejora mucho la actividad cardíaca, respiratoria, metabólica, etc. Es decir, que es una técnica que realmente es beneficiosa tanto desde el punto de vista anímico, nos despierta nuestra espiritualidad y también desde el punto de vista orgánico. Una tercera forma de que aflore nuestra conciencia no local es en las crisis. Una crisis interna intensa es un desmontaje, una desestructuración de nuestra personalidad, que en realidad era un autoengaño. Es una ventaja tener una crisis, nos quedamos sin nada. En estas fases profundas de ningún soporte psicológico, que hemos desmontado nuestra estructura psicológica, que era un autoengaño, y hemos de volverla a estructurar y siempre es beneficioso. En estas fases profundas puede incluso pensarse en la autólisis. Hay personas que entonces les aparece, descubren su conciencia no local. Esto es una gracia, un don, que lógicamente algunas personas la tienen y otras no. Y finalmente la cuarta forma para despertar nuestra conciencia no local es adoptando la dinámica propia conscientemente de nuestra conciencia no local, movernos en la vida por los arquetipos, sobre todo el altruismo, la empatía. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, el que vive sin servir no sirve para vivir. Adoptemos una dinámica vital rica en arquetipos. Evitemos la ignorancia. Estudiemos. Hay que leer, estudiar. Hay gran cantidad de obras y de medios para poder enriquecerse y poder, evidentemente, conocer nuestra realidad existencial y ayudar a esta dinámica a llegar a conseguir el conocimiento de nuestra conciencia no local. Termino, para cumplir mi tiempo, diciéndoles un aspecto que yo considero importante, que así he tenido yo esta experiencia personal. Como decía Sócrates en sus discursos en el ágora, en la plaza pública, dice, yo no me atrevo a decir que enseño, lo que intento es hacer pensar. Ortega y Gasset lo dijo de una manera realmente muy clara y extraordinaria. Dice, el buen docente no es aquel que proporciona caudal conceptual. El buen docente es aquel que, junto al caudal conceptual, despierta el espíritu crítico. No se crean dogmáticamente lo que les he dicho. El dogma requiere siempre un jefe, un líder. Perdemos la libertad. Razonen, piensen lo que les he dicho, busquen información, lleguen a sus propias conclusiones. Esto es lo que realmente les dará felicidad, libertad y les permitirá descubrir su auténtica esencia, su conciencia no local, su espíritu. Muchas gracias. Me parece, Antonio, que yo he cumplido mi tiempo. Perdón, no se escuchó. ¿Cómo? Sí, no lo escuché al doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. El doctor
Fran Segarra. Muy interesante, es un abordaje, bueno, este congreso tiene estas cosas, ¿no? Estos abordajes desde muy diferentes puntos de vista. Es cierto que, pero siempre estamos enfocando y va terminando en esto de meditar, buscar la conciencia, buscar mejorar nuestros parámetros a través de generar buenos hábitos. Tenemos muy brevísimo tiempo. No sé si quieren, comentan acá en el chat, hay comentarios, bueno, de Claudia, comenta una situación personal, como la que comenta el doctor. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí? Es un tema difícil de abordar, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan Anthony? Anthony, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Bien, decía que es un tema interesante y poco explorado, como decía el doctor y como comentabas. ¿Qué nos puedes comentar como para cerrar, dado que estamos muy justos con el tiempo? Bueno, por mi parte, no es la primera vez que tengo la oportunidad de escuchar al doctor Sanz y también de profundizar en estas cuestiones. Para mí el tema fundamental es, básicamente, como intentaba decir en mi intervención y como también el doctor Sanz ha hecho, abrir la posibilidad a otros paradigmas de investigación, ¿no? O de aproximarse al conocimiento de la realidad. La física cuántica es un buen ejemplo de que lo ha hecho y seguramente la biología, la medicina, otras disciplinas tienen también que abrir esa capacidad esa curiosidad casi infantil, como decía, de aproximarse al conocimiento de la realidad sin tantos prejuicios, con rigor y pensamiento crítico, naturalmente, pero con la voluntad de intentar comprender la realidad, no de acuerdo a los prejuicios y priorismos y creencias que tenemos, sino de acuerdo a lo que es la realidad. Yo he visto en algunos estudios científicos que parece como si las conclusiones y resultados estuvieran redactadas antes que la hipótesis, ¿no? Y la hipótesis casi se adapta. Y así no funciona el método científico, ni funciona tampoco la curiosidad científica, que intenta, pues eso, ponerse en un punto cero de reflexión sobre el entorno y a partir de ahí dejar que la información llegue y evaluarla. No sé, el doctor Sanz, si quiere añadir alguna cosa en este sentido. Sí, evidentemente, lo que comentaba mi amigo Antonio, estoy totalmente de acuerdo. El método científico, la investigación fundamentada sobre todo en la observación y después buscar las leyes, el mecanismo íntimo de producción del fenómeno que nosotros estamos observando, esto es fundamental. Sin embargo, es evidente que el método científico se mueve en lo macroscópico, pero realmente la auténtica realidad estructural de nuestro universo es más profunda. Ya lo dijo Demócrito, habló del átomo, pero hoy día con la mecánica cuántica estamos ya en las partes del átomo, con los aceleradores de partículas, con el CERN, por ejemplo. Y entonces llegamos al fondo de la realidad estructural y vemos que es energía pura. Esto no quiere decir que los conceptos de mecánica cuántica que estudian las partículas subatómicas, piensen que con la mecánica cuántica no vemos las partículas, pero sí que podemos estudiar sus efectos y sus interacciones. Y esto lo podemos expresar con matemáticas, que es el lenguaje de la mecánica cuántica. Entonces, lo que estamos viendo es que el campo de estudio de la física cuántica no está en contra del método científico, sino que realmente se complementan. Uno se mueve en el terreno macroscópico y el otro en el microscópico. Lo que la ciencia dice que es materia, en realidad es el espíritu, es la onda, es la partícula. El símil partícula-onda es lo mismo que macroscópico, diríamos, materia y espíritu, trascendencia. Por lo tanto, es cierto
que hemos de buscar con la observación y con el método científico una explicación, pero esta explicación la hemos de extender a lo microscópico. Y no hay antagonismo, sino que hay complementariedad entre el método de las partículas de la mecánica cuántica y el método científico macroscópico. Y con los dos podemos llegar a tener pruebas objetivas científicas que nos digan lo que estamos comentando, que hay una trascendencia porque nuestra realidad estructural es una funda material que es polvo de estrellas, que nos lo presta un tiempo muy limitado el universo, que es nuestro cuerpo, que es energía de baja frecuencia, pero que en el momento que ha cumplido su función nos desprendemos de él. Y nuestra realidad existencial, nuestra energía sutil, nuestra supraconciencia, conciencia no local, perdura eternamente. Es decir, que los dos enfoques son perfectamente justificables y tenemos cada vez más pruebas. La prueba la tenemos que actualmente las dos preguntas fundamentales que busca en este momento la humanidad es explicarse el origen del universo y el origen de la vida en nuestro planeta. Y estamos volviendo a lo que desde el Renacimiento, desde el siglo XVII con el método científico, que ha sido alejarnos de la espiritualidad, de lo trascendente, de la divinidad, de la metafísica, para fundamentarnos en lo objetivo, en el materialismo realista y objetivo del método científico. Estamos volviendo nuevamente a la trascendencia, aceptar la existencia de una divinidad, de un diseñador inteligente, de una energía primera, que hay materia, que es energía de baja frecuencia, pero que hay una energía de alta frecuencia, que hay un diseñador inteligente, que es el que originó el Big Bang hace 1.700 millones de años, y hace 4.000 años pues intervino también en la aparición de la vida en nuestro planeta. Muy bien. Muy bien, les agradecemos a ambos realmente mucho por aprender, algo que habitualmente no hablamos, temas que no tocamos ni conocemos mayormente, así que, y coincido que son temas a investigar. Así que la verdad que es un lujo tenerlo al doctor Manuel Sanz Segarra, al doctor Antoni París. Siempre es muy grato estar con ustedes. Les agradecemos, les vamos a dar un fuerte aplauso, así podemos seguir. Gracias, Hernán. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias.